Hola, llegó el gran día del encuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un encuentro donde se va a tomar, al parecer, café con pan. Ya los medios de la desinformación tradicional están diciendo que en la Casa de Nariño se acabó el queso porque no han invitado a los ratones y a las ratonas del Congreso. Además, también dicen que en la Casa de Nariño se va a tomar este café como le gusta a Petro, sin azúcar, y que por ese motivo muchos han cancelado la llegada allí porque les gusta el café dulce como la mermelada. Vamos a ver también porque en el Congreso a continuación muchos congresistas han reaccionado ante este encuentro. Unos celebran, otros lo dicen llorando, como Vicky Dávila, que anda llorando por el gran encuentro también que se realizó el día de ayer con los grandes empresarios y representantes de grupos económicos. Se reunieron en el día de ayer con el presidente de la República, Gustavo Petro, un logro del gobierno nacional del cambio, porque de allí salieron buenas noticias que vamos también a mostrar a continuación. Incluso los congresistas, algunos hablaron de esto, para que estén pendientes porque este ya ahora se reúne, o en este momento ya se están reuniendo con Álvaro Uribe Vélez en la Casa de Nariño. El presidente de la República, Gustavo Petro, horas después de reunirse con Sarmiento Angulo, este banquero muy conocido en Colombia, entre otros representantes de estos grupos económicos. ¿Qué opina, Ramón? Bienvenido, sobre el encuentro en la Casa de Nariño entre el ex senador Álvaro Uribe Vélez y el presidente de la República, Gustavo Petro, donde van a hablar sobre la reforma a la salud, entre otros temas. Bienvenido, Ramón. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Serían buenas tardes, noche, ¿no? Sí. O días para el que lo esté viendo desde la Sí, China o exactamente. Australia o España. Sí, señor. No, me parece que esta reunión va a ser muy importante, no solamente para el pueblo colombiano, sino para los partidos que están en controversia con la reforma a la salud. Yo creo que la reforma a la salud, como lo decíamos anteriormente, es una de las reformas que indudablemente es necesaria para el país y es fundamental. Hay que tener en cuenta que cuando Petro llegó a la presidencia, llegó con una coalición muy amplia, y tenía una coalición muy amplia, o sea que había una cantidad de partidos que intervinieron para que el Gustavo Petro llegara a la presidencia de la República. Entonces ahora, la gente que está en desacuerdo y los que están en acuerdo, muchos de ellos, hay mucha gente que está en desacuerdo precisamente porque se están reuniendo ellos. No, es que precisamente para evitar la polarización del país, es bueno que el diálogo se dé presente entre los mandatarios que han sido más fuertes en sus oposiciones, como el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Muchos de la oposición están diciendo que por qué no lo invitaron a ellos, ¿no? Porque en estos momentos la oposición más fuerte que tiene el presidente la dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es necesario que esos diálogos, porque son diálogos que van a redundar en beneficio del pueblo colombiano y esperando a los acuerdos que ellos vayan a llegar. Como dice el dicho, vamos por partes. Entonces hoy se reunirá con la bancada del Centro Democrático, ya después se reunirá con la bancada de Cambio Radical. No se puede atender todos a la vez porque de pronto se acaba el mercado de Petro allá en la Casa de Nariño, como andan diciendo también en los comentarios de un video que subí ayer, que no, que cómo van a invitar a Katy Jubinao, a Miranda y a Jennifer Pedraza, que para que se les coma todo el mercado a Petro. No, ya llegará el momento de que se invite también a ellas. ¿Por qué no? Todos tienen derechos a tomar café con pan, pero sin queso, porque se lo comen todas las ratonas y los ratones del Congreso. Bueno, vamos sin más preámbulo a ver qué dicen los congresistas que hoy han venido reaccionando sobre este encuentro entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez en la Casa de Nariño. Vamos a ver qué opinan ellos. También vamos a ver al congresista representante de la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, que también paró en seco a Katy Jubinao de la Alianza Verde sobre este tema de la reforma a la salud. También vamos a escuchar aquí a algunos congresistas que tengo anotados. Vamos a escuchar a Gabriel Becerra del Pacto Histórico, a Heráclito, también a Julio César Triana de Cambio Radical, precisamente de Cambio Radical.
es uno, Julio César Tiana es uno de los que se está quejando que por qué no lo invitaron a él a tomar café con pan. Ya ayer vimos una carta firmada por los de la Alianza Verde, por los del Nuevo Liberalismo y por el Partido Liberal. También va a hablar Duvalier Sánchez, que es otro de los que firmó la carta ayer, también que tiene ganas de tomar café. Alejandro Campo también opinó y está de acuerdo de que debieron haber invitado a los demás partidos y bancadas. Eduardo Sarmiento del Pacto también va a hablar. Y David Racero también habló de la reunión de los empresarios con Petro el día que se realizó el día de ayer. Y así vamos a ver qué más dijeron en el Congreso. Bienvenidos a Lo Más Trinado en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Pendientes del video entonces que vamos a ver a continuación. Tiene la palabra el representante. Señor presidente, yo quiero expresar en esta comisión, que es una comisión más allá de lo que se diga, que evidentemente concentra vocerías políticas muy representativas y asume debates trascendentales desde el punto de vista legislativo, que lo que está pasando en el país con una especie de clima político y social cada vez más crispado, cada vez más tenso, lo digo con responsabilidad también, cada vez más peligroso, tiene en la iniciativa del presidente Petro el día de ayer en reunirse con los 11 referentes de las familias y de los grupos económicos más importantes, un mensaje que contradice totalmente a quienes quieren alimentar la narrativa de un gobierno irracional, de un gobierno extremista, de un gobierno que no está cumpliendo un papel supuestamente para poder construir acuerdos y sacar el país adelante. El presidente Petro, que es hijo de la violencia de este país y sobre todo protagonista de un ejercicio de paz para salir de esa violencia que todavía nos acompaña, vuelve a ratificar, y saludo también por parte del poder económico su disposición de que en Colombia la única salida es la del diálogo, la de los acuerdos y la de poder construir en medio de las diferencias, porque aquí no se trata de que renunciemos a lo que representamos ideológica, política, social, económicamente, sino de reconocer que no podemos seguir manteniendo en nuestra sociedad un nivel de confrontación que no ha sido capaz de brindarle a las nuevas generaciones una sociedad democrática, realmente. Por eso quiero saludar la reunión de ayer, saludar también, defendiendo la soberanía del Congreso, que se haga la reunión de hoy entre el presidente Petro y el expresidente Uribe, porque creo que necesitamos, en medio del escenario, que esta comisión, que es una comisión con responsabilidad política, también asuma, si es posible, en una sesión especial, el debate sobre el significado, las limitaciones, los contenidos de un acuerdo nacional, para lo cual está sobre la mesa 5 puntos, empezando por el tema de la educación para la productividad, el tema de los territorios, el tema de la economía popular, entre otros que necesitan ser abordados no solamente por los liderazgos nacionales del Ejecutivo y de la oposición, sino que tiene que ser un ejercicio que incorpore al pueblo, a otros sectores, como lo dijo el presidente, y yo los invito a que esta comisión también asuma su responsabilidad. Esa es la constancia que quiero dejar ante la comisión, ante el Congreso y ante el país, porque el acuerdo nacional lo construimos entre todos y todas para poder salir de los ciclos de violencia, de desigualdad que persisten en la sociedad colombiana. Muchas gracias, señor presidente. El representante Heráclito Landín. Y las dos buenas noticias, además, como lo han dicho mis compañeros, fue exactamente la reunión del día de ayer con los más grandes empresarios de la economía colombiana, con los que generan el PIB en este país, sentados a la mesa con el presidente de la República, para tratar del acuerdo nacional que se inicia, entre otras cosas, con las discusiones del futuro del país en términos económicos y en términos de impactos positivos de la actividad económica. Y hoy, querido compañero Cadavid, a las 5 de la tarde se sentará el presidente del jefe de Estado de Colombia con el expresidente Álvaro Uribe para conversar sobre temas de la agenda pública de este país, como es la reforma a la salud. Ese es un tema muy importante y trascendental para Colombia, que los dos hombres más importantes de la economía nacional y de la política colombiana particularmente, se sienten a la mesa a conversar sobre el futuro del país. Entonces, si vemos cómo se complementa la reunión de ayer del presidente con los empresarios y la reunión de hoy del presidente Pedro con el expresidente Álvaro Uribe, es una noticia muy importante para el país. Y creo que todos los colombianos, de todos los partidos y de todos los medios, hoy deberíamos estar celebrando que esto esté pasando en Colombia, porque son noticias positivas hoy, pero sobre todo para el futuro del país. Gracias, señor presidente. El representante Julio César Triana.
Hasta por 3 minutos. Y Vea, el señor Triana presidente, es de Cambio queridos Radical. colegas, a propósito del De Cambio tinto hoy Radical. entre el presidente Petro y el expresidente Uribe, pareciera que el señor presidente de la República ha establecido que la única oposición que hay en este país es la que lidera el presidente Uribe. Yo no sé si ese sea un mensaje del señor presidente Petro para desconocer que hay otros partidos que incluso sin ser oposición también han tenido reparos a la reforma a la salud. En lo que a nosotros respecta, como oposición, no nos representa el señor expresidente Uribe. ¿Quién ha dicho eso? Nosotros hemos hecho nuestra propia oposición a partir de propuestas, de proyectos, de controles políticos llenos de respeto, de observaciones. ¿O será acaso esta una estrategia para mantenerse los dos sectores que han polarizado por años este país? Un sector que representa a la izquierda y otro sector que representa a la derecha. Y este tinto es simplemente la notificación en que quieren mantener a Colombia, estos dos sectores, en medio de la polarización. Pues nosotros representamos otra posición, querido Landino. Y usted anote acá que todos los partidos, en lo que respecta a nuestro partido, tal vez nos ponemos contentos por estos tintos, pero no representan lo que nosotros hemos venido proponiendo. Aquí se ha hablado del gran acuerdo nacional hoy en esta comisión. Aquí se ha hablado por primera vez con contundencia por parte de los partidos de gobierno en contra del secuestro, cosa que celebramos. Y nosotros desde Cambio vamos a estar siempre en la mejor disposición de impulsar las grandes causas de este país, pero sin que nadie haga tintos a nombre nuestra, porque la oposición de Cambio Radical es constructiva, no destructiva, es de propuesta, no de gritos, y es una oposición en la que hemos querido siempre defender los altos intereses del pueblo colombiano. Gracias, señor presidente. El representante Duvalier Sánchez. De la Alianza Verde, que también firmó la carta ayer diciendo que por qué no lo Gracias, habían presidente. invitado a tomar café con leche. Yo quisiera dejar una constancia en el siguiente sentido. Yo celebro que el presidente de la República, Gustavo Petro, haga uso del poder en su mayor espectro, y es la posibilidad de establecer diálogos con quienes piensan distinto. De las cosas más maravillosas de la democracia es la posibilidad de conversar con el que es diferente a uno. En las monarquías, en las dictaduras o en las autocracias eso no pasa. El que tiene el poder no conversa con nadie, lo encarcela. Así que yo creo que el tinto que se va a tomar hoy el presidente con el expresidente Uribe para dialogar sobre la reforma a la salud es una buena señal de que personas muy distintas pueden conversar a ver si llegan a acuerdos. La foto de ayer en Cartagena con algunos, y escúchese bien, algunos, porque seguramente faltan más empresarios, también es un mensaje optimista para el país. Pero lo más importante es que no sea solo la foto o el acto protocolario. Yo creo que el país sí necesita reducir la incertidumbre en lo político, en lo que tiene que ver con las reformas, pero también en lo económico. Y quiero referirme sobre todo a esto último. El escenario para Colombia en el 2024 va a ser de muchos desafíos, y quien más va a sufrir es la gente que tiene un salario mínimo, es las personas que tienen deudas con los bancos, porque lo que vamos a tener si no trabajamos, Estado, empresa y sociedad, es una inflación alta, que no sé si se han dado cuenta los colombianos, pero después de Venezuela y de Argentina, la nuestra es la inflación más alta en Sudamérica. Y si a eso se le agrega una contracción de la economía como la que se vio en el último trimestre, vamos a tener el peor escenario económico de los últimos años. El peor. Es hambre, pobreza, es miseria. Así que yo sí celebro con un optimismo moderado que se pueda conversar para que los retos que tiene el país en materia económica los saquemos adelante juntos. No es cierto que este fuera un año con un pronóstico positivo. No, desde el Banco de la República hasta los principales centros de pensamiento económicos sabían que iba a ser un año que no íbamos a crecer más del 1%. Pero eso no quiere decir que por más presión económica internacional, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional no tengan la responsabilidad de liderar la política económica del país para que los colombianos no sientan ese peso en sus hogares. Por eso me opuse a que se aplicara el impuesto a los alimentos ultraprocesados, que insisto, no es oportuno hacerlo ahora y es un IVA disfrazado de impuesto saludable que golpea. Y si de verdad lo de ayer con los empresarios es una apuesta seria y contundente, no puede ser que el día de mañana, ante el primer desencuentro en una reforma laboral, pensional o de salud, se bote todo a la basura. Tiene que haber seriedad y compromiso para enfrentar estos desafíos entre el gobierno, la empresa y este Congreso de la República. Alejandro Campo, y cerramos con Eduardo Sarmiento.
Presidente, gracias. Escuchaba al doctor Triana ahora sobre el tema de la oposición en Colombia y el café de Petro y Uribe. Y se los decía a comienzo de periodo, cuando eran independientes y se iban a pasar a hacer oposición, les decía, cuidado, quedan a la cola de Uribe en oposición. Yo sí quiero hacer un llamado al gobierno, la verdad. Yo sí creo que la única oposición en Colombia no es el Centro Democrático, con quien tengo el mayor respeto y aprecio. Creo que Cambio Radical también es un partido de oposición. Me parece que será importante que el gobierno también tome tinto con los compañeros de Cambio Radical o con el doctor Vargas Lleras. Si nos vamos a entender ya con los empresarios, con el doctor Uribe, creo que podemos entendernos con todo el mundo y hacer un gran acuerdo nacional para que el país pueda funcionar mejor y todos los sectores políticos se puedan sentar recogidos en este país, en este Congreso. Gracias, presidente. Estaba hablando Alejandro Campo, el pacto histórico, y sigue Eduard Sarmiento del pacto. Y después seguirá ya Alfredo Mondragón respondiéndole a Katy Jubinao y a Jennifer Pedraza. Pudieron ver por ahí en alguna intervención en el Senado, el mercado de Casa de Nariño alcanza para tener tinto para todas y todos. Bienvenidos todos los sectores que quieran sentarse a hablar con el gobierno nacional. Bienvenidos todos los sectores económicos, políticos, sociales, que hay que quieran sentarse con el gobierno nacional. Pero también les digo lo siguiente, la concertación y el diálogo nacional no puede ser solo con los liderazgos políticos de los partidos. También hay sectores sociales que vienen expresándose a través de distintos instrumentos, que el mismo gobierno nacional además ha abierto para escuchar, y el gran diálogo nacional no puede circunscribirse solo a liderazgos de partidos, solo a los de oposición, sino también a estos actores políticos que desde el territorio vienen clamando por cambios en el país. Y esas voces también hay que escucharlas. Que a esas voces no les lleguen los micrófonos de los grandes medios, ni la gran exposición mediática, no significa que no sean voces con las cuales también se está conversando. Aquí las conversaciones tienen que darse a todos los niveles y no puede ser solo con los liderazgos políticos. Por otro lado, pues por supuesto me alegra que haya sectores políticos de la derecha que digan que el expresidente Uribe no los representa. Ojalá cada vez más tomen distancia de esas posiciones, porque eso significa que quedaría relegada a ser una minoría que ha propiciado varias dificultades para la gente en el país, para el territorio, para los ecosistemas y para un modelo económico que quedó prácticamente quebrado después del último gobierno nacional. Bueno, a continuación vamos a ver al congresista Alfredo Mondragón, representante del pacto histórico, como dicen ustedes, parando en seco a Katy Jubinao, a Jennifer Pedraza y a Catherine Miranda. Vamos a ver qué le dice él a continuación, porque en redes sociales ha publicado la siguiente información. Dice lo siguiente: otra mentira que se le cae a Katy Jubinao. Ella dice que a las gestoras se les pagará por hacer nada, pero ella misma firmó junto a congresistas del partido de la U y Liberal la proposición que ajustó 2 de las 24 funciones esenciales de las gestoras. Presidente, Congreso de la República y Ciudadanía, quiero aprovechar esos segundos para desmentir en segundos a la representante Katy Jubinao, que por ignorancia o mezquindad o por ambas ha planteado que supuestamente los ponentes de la reforma a la salud queremos concederle billones de pesos a las EPS por hacer nada. Le quiero decir a la doctora Jubinao que reconocer el 5% de administración a las gestoras es menos de lo que le reconoce hoy a las EPS, que está entre el 8 y el 10% del total de la UPC. Se le puede reconocer incluso hasta el 3% adicional, pero por resultados de atención en salud, por satisfacción de la ciudadanía, no por negocios de las EPS. Y quiero invitar a la ciudadanía que vea esta proposición y que ojalá los medios de comunicación la registren. Aquí tengo en mis manos una proposición, la proposición del artículo 49 que firma la doctora Katy Jubinao y la doctora Jennifer Pedraza, que se han solazado los medios de comunicación diciendo que las EPS, luego gestoras, van a quedar sin funciones y que le vamos a entregar billones de pesos para hacerle ese favor. Entonces, ¿a qué juega Katy Jubinao y Pedraza, que firman la proposición de las funciones de las gestoras, las 24 funciones, y ahora salen a decir que le quieren entregar recursos por esas escasas funciones? Eso es mala fe. ¿Eso es ignorancia? ¿Eso es mezquindad? ¿O por qué terminan firmando esta proposición? Aquí vean, si la cámara llega a enfocar, aquí les dejo las firmas de ellas. De primera está Katy Jubinao. De segunda, Jennifer Pedraza. ¿Y sabe qué es más importante?
que la firman también con el Partido Liberal. No es que dicen que el gobierno y los ponentes solamente, supuestamente, le aprobamos, dice ella, proposiciones que la politiquería y nos quiere condenar por eso. Pues aquí está Juinado, aquí está Pedraza, aquí está el Pacto Histórico, aquí está el Partido Liberal, y con qué cara salen a mentirle a la población. Yo sí creo que pareciera que hiciera carrera esa lógica reptiliana de hacer política, de aquel camaleón que se puede camuflar a través de las circunstancias, pero jamás cambiar de color significa ser transparente. Esto en ningún momento es una postura contra la mujer, contra el liderazgo, porque también se ha vuelto carrera que cuando hay controversias, algunas sí pueden mentir y cuando se le responde se quiere atribuir comportamientos de género o de rechazo o de desconocimiento por género. No, que le responda al país porque unos días dice que no son suficientes las... Termine en un minuto, representante, adelante. Que le responda la representante Katy Juinado y Jennifer Pedraza al país de por qué hace unos días estaban diciendo de que las EPS iban a quedar sin funciones y aquí tienen una proposición de 24 funciones. La mayoría de las funciones que hoy tienen en términos de conformación de redes, aunque no solo de ellas. También de articular la atención primaria y la mediana alta complejidad, hacer auditorías, lo que no van a manejar la plata, tal vez eso es lo que realmente les duele. Firmaron la proposición y ahora quieren allá solazarse diciendo que son muy decentes frente a los recursos que le van a pagar por la administración. Que dejen la hipocresía y que, por favor, empiecen a hacer que el debate en el Congreso sea serio y leal. Muchas gracias, presidente. Yo sí estoy muy ilusionado. Bueno, y aquí ya para ir finalizando sigue el representante de la Cámara, David Racero, por el Pacto Histórico, reaccionando sobre la importante reunión que se hizo ayer del presidente de la República, Gustavo Petro, y diferentes empresarios y representantes de grandes grupos económicos del país. Vamos a ver qué opina David Racero. Muy buenas tardes, colegas. Yo sí estoy muy ilusionado, emocionado. Siento que como la mayoría del pueblo colombiano, tras la reunión del día de ayer entre el presidente Gustavo Petro y un grupo muy significativo, muy relevante, que agrupa el poder económico esencial, el corazón de Colombia. El presidente Petro se reúne con aquellos que tienen incidencia en el sector financiero, en sus múltiples aristas, desde el bancario hasta las aseguradoras, que tienen incidencia en la construcción, que tienen incidencia en la agroindustria, que tienen hasta incidencia en los medios de comunicación. ¿Y por qué estoy emocionado, apreciado presidente? Porque ese es el camino, porque esa es la ruta. Y después de haber esbozado hace un par de meses la concepción, la noción de acuerdo nacional, siento que con este diálogo que entabló el presidente Gustavo Petro ayer, con dichas dignidades, ya se avisora el horizonte por el cual se puede trazar un camino metódico, con puntos concretos en los cuales nos podemos poner de acuerdo. Cuando se habla de la educación, que fortalezca la productividad y genere riqueza, cuando se habla de la economía popular, incluyente, generador ahora, como queremos nosotros, motor de desarrollo. Cuando hablamos del desarrollo agrícola y cuando hablamos de la inclusión regional, veo claramente una conversación que pone unos puntos en el horizonte, pensándose lo que muy pocos gobiernos se atreven a pensar. Y es justamente políticas públicas que asuman ciertas problemáticas estructurales que hay que abordar, aunque sean costosas, de manera popular, y que tengan una perspectiva temporal más allá de la inmediatez del gobierno. Cuando hablamos de educación, por ejemplo, esa política debe ser una política de Estado que va a trascender los próximos 3 años que le quedan a este gobierno. Y si lo hacemos mancomunadamente con el poder económico, sensible a esta problemática, a esta carencia, a estas limitaciones que tenemos como país, siento yo que estamos nosotros trazando el horizonte de ese acuerdo nacional. Porque justamente las limitaciones que hemos tenido como país en la historia ha sido la imposibilidad de ponernos de acuerdo. Ha sido la imposibilidad de poner unos puntos acotados. No tienen que ser todos los de la agenda de desarrollo de un país para poder decir, en esto los diferentes nos sentamos para acordar. Y por eso celebro profundamente esa conversación, esa fotografía. ¿Qué propuesta le vuelvo a hacer al gobierno, presidente? 20 segundos, representante. 20 segundos. Tal como lo esbocé en una columna hace 2 meses, lo dije aquí en el atril, lo vuelvo a decir al gobierno. Para hacer acuerdos hace falta método. Para hacer acuerdos y que sea fecunda la conversación, se necesita un método, unas mesas, una metodología, un interlocutor, un guía que lleve a feliz término esa conversación, y en eso el Congreso debe prestarse
mancomunadamente para colaborar en ese diálogo nacional. Solamente 10 segundos. Diálogo, diálogo y más diálogo, pidió el presidente Petro. Cuando se agota el diálogo, querida Colombia, viene la violencia. Y somos conscientes que lo que estamos desarrollando en este momento es la política de reconciliación nacional. Gracias, presidente. Vamos a ver, a propósito, ya que vimos a Katy Jubinado ahí dentro de las saboteadoras, tenemos acá a continuación a un reconocido actor de la televisión colombiana. Él se llama Hernán Méndez Alonso. No sé si ustedes lo reconocen en pantalla, ahí está su carátula. Y él es actor y director en el cine, teatro y TV, humanista. Entonces él tiene un video aquí muy interesante que se los voy a compartir. Él aquí opina sobre lo que está pasando precisamente en la Cámara de Representantes con la reforma a la salud, con las EPS y con Katy Jubinado. Escuchemos y veamos a ver qué dice. Catherine Jubinado está furiosa. Y los otros le enviaron una carta al señor presidente de la República donde le solicitan que por favor los atienda para que finalmente puedan hablar sobre la reforma a la salud. Lo curioso es que lo estén haciendo justo después de que el señor ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, haya entregado una rueda de prensa donde le dejó absolutamente claro a Sanitas que el ADRES sí le ha hecho entrega de todos los dineros que le corresponden para que le ofrezca una atención integral a sus pacientes. Pero Sanitas continúa en deuda con las IPS y con las proveedoras de medicamento. De otra parte, el Contralor y Supersalud han detectado que no tienen reservas ni patrimonio. Pero a cambio de eso sí tienen grandes negocios internacionales y sus empresas han obtenido millonarias ganancias. ¿Por qué será que la señora Jubinado está molesta? En verdad no entiendo. No lo entiendo, Jubinado. Bueno, ahí estábamos viendo este reconocido actor. No sé si ustedes lo reconocieron. Lo hemos visto en diferentes novelas de la televisión colombiana. ¿Qué opina Ramón de lo que acabamos de escuchar y ver aquí en Lo Más Trinado? Lo que acabamos de escuchar ahí por parte del actor colombiano, simplemente se hace la pregunta, ¿por qué está enojada Jubinado? Pues muy sencillo. Jubinado y las demás participantes que se oponen a la reforma a la salud están enojadas porque si se aprueba esa reforma a la salud, ellas no van a volver a recibir mermeladas de las EPS, porque se acabaría ese negocio que las EPS tienen con las grandes gestoras, que son las que se enriquecen con la plata que el presidente o el Estado les da a ellos. Por eso lo que yo decía en estos días... Presuntamente, ¿no? Presuntamente. Ese es el rumor, sí, y lo que dicen. Ajá. Y lo que aparece ser así. Y lo que yo le decía en estos días, que como en estos momentos se van a manejar 94 billones de pesos, precisamente por eso la reforma a la salud está empantanada por los mismos congresistas. En otro video hablaremos lo que habló Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Además también vamos a mostrar otro video sobre lo del tema de PDVSA, tema del petróleo venezolano, lo que negoció el presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro allá en Venezuela. Así que estén pendientes. Muchas gracias por su atención, por suscribirse a este canal Lo Más Trinado en Facebook y YouTube. Chao, nos vemos. Feliz día, feliz noche, feliz tarde donde se encuentren. Muchas gracias.